bienvenida. ¿Cómo estás? En este video vamos a hablar sobre hipertensión arterial durante el embarazo, explicando de qué se trata, cómo se maneja y qué controles tenés que realizar. Ante todo, resulta muy importante que definamos correctamente a qué le decimos hipertensión arterial durante el embarazo. Definimos la condición cuando, tomando la presión arterial varias veces en una misma consulta y a través de una técnica correcta, encontramos valores de presión arterial superiores a 140 milímetros de mercurio de presión arterial sistólica, lo que también se conoce como presión arterial máxima, o valores iguales o superiores a 90 milímetros de mercurio de presión arterial diastólica, que también se conoce como presión arterial mínima. Ante todo, es importante mencionar que si las cifras en consultorio se detectan iguales o superiores a 160 de sistólica o de máxima o iguales o superiores a 100 de diastólica o de mínima, eso se define como hipertensión arterial severa durante el embarazo. Si el médico observa esta situación, te va a pedir que hagas reposo en la camilla del consultorio o en un lugar apartado y tranquilo durante 15 minutos y va a volver a tomarte la presión a través de una técnica correcta en varias oportunidades. Si las cifras continúan por encima de este punto de corte, vas a tener que ser admitida durante algunas horas para poder observar más de cerca qué está sucediendo. Sin embargo, si las cifras se encuentran por encima de 140-90, pero por debajo de 160-100, eso es lo que se define como hipertensión arterial no severa durante el embarazo, que anteriormente se conocía como hipertensión arterial leve o moderada, y de esa es de la que vamos a hablar hoy en este video. Antes de seguir, quiero contarte que muchas veces encontramos cifras de presión arterial elevadas en el consultorio, pero que estas cifras están normales en el domicilio. A esa situación se la conoce como hipertensión de bata blanca y es una condición muy frecuente en el embarazo. Hasta 3 de cada 10 mujeres pueden mostrarla. Es por eso que si te encontramos hipertensa en el consultorio o por encima de este punto de corte que pusimos al principio, que es 140-90, tu médico te pida que realices un monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Es un dispositivo que se coloca en el brazo y se lleva durante 24 horas. Nos permite conocer cómo está tu presión mientras trabajás, mientras haces cosas, en tu casa, mientras descansás e incluso cuando dormís a la noche. Si los resultados de este estudio arrojan que el promedio de tus cifras a lo largo del día se encuentran elevadas, vamos a poder darte el diagnóstico de hipertensión arterial. Sin embargo, si nos demuestra que fuera del consultorio y en tu casa las cifras están normales, vamos a poner el diagnóstico de hipertensión de bata blanca. En esta última situación, la bata blanca no requiere tratamiento, pero sí tiene que ser controlada muy de cerca a lo largo de todo el embarazo. En el caso de que en tu centro de atención o que tu médico no cuente con este dispositivo para poder confirmar el diagnóstico, te va a pedir que concurras seguidamente a varias consultas en varias oportunidades y en todas ellas te va a tomar la presión arterial. Si a lo largo de todos esos encuentros la presión se mantiene igual o superior a 140-90, también de esa forma se te va a adjudicar el diagnóstico de hipertensión arterial y a partir de allí es donde empezamos a hablar de qué tipo de presión arterial estamos hablando y si vamos a tratarla o no. Una vez que tenemos el diagnóstico, vamos a poder definir el tipo de hipertensión arterial que tenés, teniendo en cuenta el momento en el cual observamos el aumento de las cifras de presión arterial, tomando como referencia la semana 20 de embarazo. Si observamos que las cifras se elevaron antes de que vos llegaras a la semana 20, vamos a considerar que esta condición es preexistente. ¿Esto qué significa? Que las cifras de presión arterial muy probablemente ya se encontraran elevadas antes que vos te embarazaras. Y a esto le vamos a poner el título de hipertensión crónica. Significa que como la presión estaba alta antes de embarazarte, seguirá alta durante el embarazo, seguirá alta después que nazca tu bebé. Ahora bien, si la circunstancia es la contraria y encontramos las cifras de presión arterial elevadas luego de la semana 20 de embarazo, a esto lo vamos a llamar hipertensión arterial gestacional y significa que muy probablemente la presión arterial se normalice en el momento en que tu bebé nazca o a las poquitas semanas de sucedido ese nacimiento.
Independientemente de que seas catalogada como una hipertensa crónica o como una hipertensa gestacional, es muy importante que recuerdes realizar controles médicos a lo largo de toda tu vida, porque el hecho de haber padecido un trastorno hipertensivo del embarazo, independientemente del tipo que se trate, aumenta las chances de que a largo plazo vos puedas convertirte en una hipertensa real y que puedas desarrollar enfermedad cardiovascular. Por eso recomendamos que cualquier mujer que sea diagnosticada y tratada por hipertensión arterial durante la gestación siga con controles al menos anuales durante el resto de su vida con su médico de confianza. ¿Por qué es importante esta diferencia entre hipertensión crónica e hipertensión gestacional? Bueno, porque muchas hipertensas crónicas ya conocen previamente su condición e incluso llegan medicadas al momento de embarazarse. Muchos de los medicamentos que se utilizan para el control de la presión arterial no resultan compatibles con el embarazo y pueden ser muy nocivos para el bebé. Es por eso que si sos una hipertensa conocida y te encontrás tratada, consultes lo antes posible con tu médico para notificarle de tu embarazo y poder decidir así juntos una nueva estrategia terapéutica que resulte segura para vos y para tu bebé. Recordá que muchos de estos medicamentos no pueden suspenderse de golpe y que algunos hay que retirarlos de forma escalonada. Por eso es importante que si te conoces embarazada y estás tomando medicación, vayas a la consulta y no realices cambios en el esquema por tu propia cuenta. Por otro lado, si sos hipertensa gestacional, muy probablemente nunca hayas recibido ningún fármaco antihipertensivo en tu vida, entonces conjuntamente vos y el médico van a decidir dentro de una lista de fármacos seguros cuál es aquel que mejor consideran para llevar adelante en lo que queda del resto del embarazo. Independientemente del fármaco seleccionado, en todos los casos vamos a iniciar con un solo medicamento y a dosis baja. Y se te va a ir citando a distintas consultas para ir viendo si es necesario realizar aumentos de esa medicación. Si con un solo medicamento no logras controlar adecuadamente tus cifras, tu médico va a ir haciendo combinaciones con un segundo e incluso un tercer fármaco para poder mantener bien esas cifras de presión arterial. ¿Cuál va a ser el objetivo? El objetivo va a ser alcanzar valores menores a 140-90, pero teniendo cuidado de no descender demasiado las cifras. ¿Qué significa esto? Que cifras menores a 110-70 e incluso menores a 120-80 no resultan de todo deseables, dado que esa presión baja también puede ser nociva para el embarazo. Por eso la dosis la vamos buscando de a poquito y en consultas sucesivas para encontrar un buen rango de medicación que te permita estar entre esos dos extremos, por debajo de 140-90 pero por encima de 120-80, sintiéndote bien. Tu médico te va a asesorar para que realices controles en tu domicilio. En base a esas cifras, si el objetivo se alcanza adecuadamente, vas a concurrir cada 2 a 4 semanas a hacer el control de presión arterial al consultorio. En cambio, si las cifras no están controladas adecuadamente, se te va a citar semanalmente hasta poder ir ajustando el esquema antihipertensivo y lograr un adecuado control de tu condición. Espero que este video les haya resultado útil. Las invito a leer los otros textos que pueden encontrar en el Rincón del Hipertenso, en la solapa La presión y mi embarazo. Hasta luego.